Hola, ¿cómo les va? Nuevamente estamos en la clase de sociales con su profesora Sandra. Hoy vamos a trabajar los sistemas políticos, vamos a mirar cuál es la importancia de ellos, en qué consisten. Así que nuevo conocimiento, nuevo ánimo y vamos a empezar. Vamos a decir que los sistemas políticos son, primero tenemos que definir el sistema político como la opción. Es una opción. El sistema es una opción porque la sociedad puede elegir una forma y otra forma. Es decir, cuando usted puede elegir, cuando usted decide, no como persona individual, sino como sociedad en general, la forma como se va a administrar y cómo se van a materializar las relaciones jurídicas, las relaciones de poder, las relaciones económicas, entonces está estableciendo todo un sistema, cómo va a funcionar todo, cómo se van a relacionar y de esa forma se organiza todo un sistema político, ¿cierto? ¿Y por qué se llama político? Nosotros hemos siempre dicho que la polis griega, que fueron las primeras ciudades-estado, era precisamente las ciudades que se organizaban y que organizaron sus primeras formas de gobernarse. Entonces, esa palabra político viene desde allá, desde organizarse para el bienestar de todos. Básicamente es eso. Ahora, la política ha cambiado muchas maneras y hemos entendido mal el término política, pero realmente es cómo nos organizamos, cómo se sincronizan las instituciones de tal forma que puedan administrar la sociedad en un momento determinado. Pero antes de existir los sistemas políticos, pues las personas tienen ideas, las personas tienen tendencias, tienen gustos, tienen maneras de pensar y tienen intereses que se organizan en algo que se llaman ideologías. Entonces esas ideologías, esas maneras de pensar, esas ideas y esos principios se van configurando en cómo quiero ver la nación, cómo veo yo la realidad, qué pretendo para la nación, qué es lo mejor para la nación, cómo deben relacionarse las personas, cómo se debe producir, de qué manera se debe tratar a las personas, cómo deben ser las leyes, cómo debe ser el que administra la nación, es decir, cómo debe ser el gobernante. Todas esas ideas se van configurando en lo que se llaman ideologías. ¿Y por qué ideologías? Porque no es la idea solamente de una persona, es la ideología de varias personas y que se va construyendo de manera teórica en una teoría importante y decir, bueno, vamos a funcionar así, 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 y se va dando como una ruta y entonces la ideología se configura no solo de manera teórica, sino y conceptual, sino que en un momento determinado eso se lleva a la realidad. Entonces las ideologías pretenden juntar y definir las formas, cómo se va a administrar, cómo se va a vivir, cómo se van a relacionar, cómo va a producir. Es decir, cuando usted tiene una ideología, tiene una manera especial y hay muchas maneras, por eso hay muchas ideologías. Entonces, eso es lo que vamos a mirar en el ámbito político, qué maneras han habido y qué maneras se han presentado y cuáles maneras hoy están funcionando dentro de los distintos países. Hay una manera y hay una ideología, una forma de pensar y también de estructurar y organizar una nación. Y esa manera se llama liberal porque surge desde el liberalismo aquel cuando se dio la Revolución Francesa. Y entonces esa idea de libertad, porque de ahí surge la palabra, no es por otra cosa, lo que vamos a ver más adelante de pronto les explica. Entonces es la libertad individual, la posibilidad de que las personas se realicen, que puedan hacer sus proyectos, que pueda existir la propiedad privada. Toda esa situación de la ideología liberal, la separación de poderes para que haya libertad entre el que manda y el que legisla y el que también el que sanciona,
ese marco teórico de la ideología liberal surge desde las ideas de la Revolución Francesa en 1789, perdón, 1789, 789. Entonces, cuando se está hablando de la Revolución Francesa y se habla de que en ese momento se pensaban en las ideas de libertad, de liberarse del absolutismo, de las monarquías absolutas donde los reyes mandaban, decidían y hacían todo, entonces aparecen estas ideas liberales donde se le da prestigio y valor al individuo más allá del obedecer. Entonces aparece como la posibilidad de entender que las personas somos distintas y que en medio de esa diferencia podemos expresarla libremente. Entonces se da la libertad de cultos, se da la posibilidad de que las personas conformen sus proyectos de vida, sus proyectos productivos, y que el Estado limite poco la situación individual. Entonces, estas son las ideas generales. No queremos decir con esto que tal cual se plasme en la realidad. Una cosa es la teoría, una cosa es la ideología y otra cosa es la práctica, porque cuando ya llegamos a la práctica existen, digamos, situaciones que pueden generar variantes y aparecen intereses y aparecen necesidades que de pronto pueden mover un poquito este constructo teórico. Hay unas ideologías que son muy contrarias, que son revolucionarias, se han llamado revolucionarias y ya sabemos lo que es el concepto de revolución. El concepto de revolución no está definido por tirar piedras, por hacer desorden, por hacer vandalismo. La revolución es una cosa distinta, la revolución es un cambio, la revolución es trascendental, es generar situaciones que muevan a la sociedad de una manera de vivir a otra diferente y por tanto la revolución genera cambios estructurales que no son un cambio de un lugar a otro, sino cambio de una forma y un fondo, cambio en qué se hace y cómo se hacen las cosas. Entonces las ideas revolucionarias plantean nuevos órdenes políticos distintos a los tradicionales y por eso de alguna manera ha sido aceptado muy poco y han sido mirados con mucho recelo porque el cambio no es fácil. En la vida normal, común de todas las personas y cotidianas, cuando nos dicen vamos a cambiar, entonces uno como que dice, uy, ¿y qué significa cambiar? ¿Y cómo me voy a cambiar? ¿Y si me va a ir mejor o me va a ir peor? Entonces, la revolución es eso, ¿cierto? Es tomar decisiones de cambio, pero los revolucionarios plantean un énfasis importante y es el bienestar de la sociedad y la justicia social. ¿Y qué es eso de justicia social? Que no exista tanta desigualdad, que no exista el tema de ricos y pobres, que no existan los que tienen y los que no tienen nada, que no existan las carencias y las necesidades de manera tan fuerte como se han presentado en la sociedad. Entonces, las ideas revolucionarias son unas ideas que rompen con el cuento de los intereses individuales y también con algunos elementos de corrupción que ya hemos visto. Las ideas conservadoras son las ideas más estáticas, es una ideología de pensamiento de preservación del Estado. Vamos a dejar que el Estado controle, vamos a dejar que el Estado sea el que mande, vamos a dejar que el Estado sea quien organice y de manera conservadora vamos a conservar el Estado y vamos a conservar el orden. Entonces mire que entre la idea conservadora y la idea liberal hay una gran diferencia, porque mientras la idea liberal plantea de que el individuo puede tener la libertad de tomar decisiones y que el Estado no se meta tanto, en la idea conservadora es otra cosa. Entonces en la idea conservadora se plantea situaciones de
conservar el orden que hay y mantener el orden siempre, pero ese orden indica muchas cosas, indica que el Estado tenga mucho control y que el Estado tenga una gran supervisión de todo lo que hay que ver y de todo lo que hay que reformar, que sea el Estado y que sea el orden y los valores y las tradiciones las que se conserven. Entonces, hay allí unas tres ideologías muy distintas, la una muy lanzada, la otra muy detenida y la otra diciendo ni lo uno ni lo otro y vamos a cambiar todo, ¿cierto? Entonces, eso se da. De esas ideologías, de esas ideologías que hacen que teóricamente se piense así, se piense de esta manera, surgen los partidos políticos. Entonces los partidos políticos ya son conglomeración de personas, reunión de personas, organización y sociedades, donde las personas que tenemos inclinaciones hacia el uno o hacia el otro, entonces nos conglomeramos, ¿cierto? Nos asociamos. Y nos asociamos los que pensamos de manera liberal o nos asociamos los que pensamos de manera conservadora o los que pensamos de manera revolucionaria. Y nos vamos asociando y vamos de alguna manera enriqueciendo esas ideas, viendo de qué forma las ponemos a funcionar en un territorio específico. Los partidos políticos ya surgen para ejercer la ideología. La ideología puede ser teórica, pero ya cuando se está hablando del partido político se está diciendo, bueno, ¿cómo llevamos eso a la acción en una gobernación, en una alcaldía y en una presidencia? Entonces ya, mire que primero se tiene que conformar como la idea y luego vamos a hacerlo para realizar, para entrar en acción. Entonces los partidos políticos se reúnen y ya hay un grupo de personas que ya van a aspirar no solo a seguir con su ideología, sino a tener el poder. Tener el poder porque son partidos políticos y la política tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo administras, de cómo buscas el beneficio, pero también cómo tienes el poder para tomar las decisiones. Entonces, ese poder se logra a partir de unos partidos políticos que obviamente van a llegar luego a una gobernación, a una alcaldía o a una presidencia. Entonces, ojo, primero se conforman unas ideologías de una manera de pensar y luego se construyen unas teorías de cómo vamos a hacer el paso a paso, la forma como se va a llevar a cabo esas ideas y luego eso hace que la gente se reúne y dice, a mí me gusta esta o me gusta aquella. Entonces se asocian en partidos políticos que ya no piensan solo en esa teoría, sino en cómo esa teoría encaja en una nación o encaja en un municipio o encaja en una gobernación, ¿cierto? Entonces en un departamento y de esa manera se piensa en formar los partidos políticos para luego sacar unos candidatos que son los representantes que luego van a tener algo que se llama la votación en un concierto que es, dependiendo del país se toman las decisiones, ¿cierto? ¿Qué tenemos en Colombia? Pues nosotros tenemos unos partidos de izquierda, tenemos unos partidos de derecha y tenemos unos partidos más de centro. ¿Cuáles son los de derecha? Los de derecha son los tradicionales, los que siempre han estado, los que siempre están como dentro del favor de las cosas que se han presentado en la nación y buscan la economía y han buscado privatizar digamos, las empresas y han privatizado la salud y hay mucha educación privada. Es decir, lo tradicional en nuestro país ha sido los grupos de derecha, pero también han surgido grupos de izquierda, es decir, han habido grupos políticos de izquierda que todavía existen y que son grupos que tienen unas maneras de pensar más sociales, más pensando en el bienestar de los individuos, que recuerden que habíamos hablado en algún momento, las ideas revolucionarias son más de tendencia de izquierda, ¿cierto? Pero eso de pronto se ha satanizado en nuestro país.
y se ha pensado que pensar de revolucionario o pensar de izquierda es malo. No es malo, es diferente. Se tienen intereses distintos, más intereses sociales, más intereses de integración, más intereses de igualdad, de equidad, a intereses privados, que cuando hablamos de intereses privados estamos diciendo que esas personas o esos líderes van adquiriendo sus condiciones en mejor estado que otros y se van generando una diferencia de clases importante. Entonces, esto se presenta para que nosotros conozcamos y tomemos también decisiones en un momento determinado. Y surgen también unos partidos como Centro que combinan y que combinan el bienestar social, pero también combinan el tema de la economía privada, que combinan el tema de la igualdad, pero que también con sus acciones generan la diferencia de las clases y combinan el tema de la libertad en algún momento con algo de represión, porque a veces las leyes se vuelven un poquito drásticas y las decisiones son drásticas. Entonces, digamos que hay formas diferentes y hay partidos que se van como por este, como por este y como por el otro, ¿cierto? Y eso es que en Colombia, eso es pluralismo, esa es la posibilidad de pensar distinto y que nosotros tenemos la oportunidad de tomar decisiones diferentes y de votar por opciones distintas. Eso es lo que nos clarifica y nos identifica las distintas posibilidades en un gobierno que nosotros tenemos como democrático. Y hablando de gobierno democrático, es importante clarificar que las tendencias van formando esos sistemas de gobierno y esos sistemas políticos en las naciones. Entonces, no importa el partido, no importa la ideología, pero toda esa situación termina generando unas prácticas sociales y unas formas sociales de administrar y se convierten en unos sistemas políticos. Tenemos la democracia y el socialcomunismo como presentándolos, los presentamos como carta importante porque es la realidad actual, porque son los que están funcionando actualmente en el país. Obviamente son más los países democráticos que los países social comunistas. Nosotros tenemos muy cercano a Cuba y lo conocemos por historia, pero nosotros sabemos que la Corea tiene el socialcomunismo, sabemos que Vietnam también tiene el socialcomunismo, sabemos que China tiene unas tendencias también socialcomunistas, aunque tiene un desarrollo económico muy capitalista que hace parte como de las ideas distintas a eso. Entonces nosotros tenemos que entender qué funciona en el mundo para saber nosotros a qué se aspira. Bueno, entonces yo les hablé de ideologías y les hablé de partidos y les hablé de sistemas políticos y profe, entonces no entendemos muy bien. Entonces lo que pasa es que usted de manera individual tiene ideas, esas ideas se van a construir en teorías y se construye en teoría y se organiza y se definen como ideologías. Cuando ya esas ideas fueron depuradas, analizadas y estudiadas, se convierten en ideologías. Y cuando ya hay ideologías, varias personas se reúnen en torno a una ideología y se conforman los partidos políticos. Y cuando ya tenemos partidos políticos, entonces esos partidos políticos tienen que definir la forma como van a gobernar una nación y se conforman esas formas de gobierno. Entonces los partidos políticos tienen una intención y es de poner en práctica esta ideología, pero dentro del gobierno. Ponen en práctica la ideología dentro del gobierno. Y esa forma de gobierno, cuando ya llega el presidente, el alcalde, el gobernador, cuando ya llegan a administrar una nación o un departamento o municipio, entonces ya tiene que convertirse en un sistema, porque ya no es solamente el mandar, ya se tiene que mirar también cómo se organiza la producción económica, cómo se organiza el tema de la educación, cómo se organiza el tema de la salud. Entonces
se van asociando todos los elementos y eso se convierte en un sistema. Entonces el sistema político organiza de manera sincrónica todas las formas y todos los elementos que están en la sociedad, lo político, lo social, lo económico, lo cultural, para poder así administrar. Entonces, desde una idea se llega y se va ascendiendo hasta llegar a todo un sistema político. Que tengan un excelente día.